Antes de empezar este video, quisiera mandar un fuerte abrazo a la señora Juanita y a su hijo, ya que con su valiosa ayuda y apoyo, este canal volvió a la vida. Gracias por amar y creer en este trabajo tanto como yo. Siempre tendrán un lugar de honor en él. Los relatos a continuación son vivenciales, sucedieron y han sido recolectados del libro Leyendas Urbanas y Tradiciones en el México del siglo XXI. La liga directa al libro la encontrarás en nuestro Patreon en la sección destinada a este video, así como ese script. Te dejaré el enlace al mismo en la descripción. El mundo de los vivos y los muertos muchas veces conviven de la mano, no importando el país en el que se encuentre uno. En esta ocasión hablaremos de pequeñas leyendas, cosas y situaciones cotidianas que se cuentan de generación en generación dentro de las familias mexicanas, ya que siempre en cada familia, al menos alguien ha tenido un acercamiento con entidades y apariciones que no son de este mundo. Este video es parte 1. Cohabita con nosotros. Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres ya tenía un par de décadas de ser construida y eso fue hace 18 años. De chico, uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta, específicamente a asustarnos. Con el tiempo, he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía yo 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara, mi hermana en su cama y yo en la mía, y permanecimos asustadas, sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de nuestros padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá, asustada, fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena, cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. ¡Jessica!, oía. Y yo reaccionando contestaba, ¿qué? Después de 3 veces que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente, después su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces busqué en el internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto, sonó el teléfono. Para ir a contestar, se debe pasar por enfrente de un librero. Y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizás es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente le extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco quizá del ajetreado mundo espiritual. Los muertos de la familia nos cuidan. En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre y que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto,
Cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala de estar antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo que seguramente se había quemado un fusible o había habido un corto en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina: bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio las gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. El alma de la tía Lola sigue ahí. Mis abuelos tienen una casa en Cuernavaca, la cual heredó mi abuela cuando su tía Lola murió hace ya más de 25 años. Desde entonces, usamos la casa para ir de vacaciones con la familia. Al parecer, la tía Lola aún no deja su casa, ya que por las noches se le llega a ver asomándose por la ventana del que era su cuarto, y aún se llegan a escuchar sus pasos recorriendo el pasillo. Mi abuela cuenta que el esposo de la tía Lola la abandonó cuando esperaba a su primer hijo, y que por esta razón, todas las noches ella se asomaba por la ventana para ver si un día regresaba, pero nunca volvió a saber de su esposo. Por esta razón, suponemos que el alma de la tía Lola sigue ahí. Una vez, en días festivos, toda la familia fuimos a la casa de Cuernavaca, y como era de esperarse, los primos nos quisimos desvelar contándonos historias de terror. Ya después de las 3 de la mañana, nuestros tíos nos empezaron a decir que nos fuéramos a dormir, pero no hacíamos caso, hasta que un primo se percató de que su mamá, que dormía en el cuarto que era de la tía Lola, le estaba haciendo señas de que ya se fuera a dormir. Entonces mi primo nos dijo que se retiraba. Él se fue a la recámara, pero después de 5 minutos regresó un poco confundido. Nos dijo que en el cuarto no había nadie y que su mamá había salido con su papá a un bar y que aún no regresaban. En ese momento, todos supimos que a la que había visto por la ventana no era su mamá, sino a la tía Lola. Esa muchacha estaba poseída o endemoniada. Una vez, por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre brujería y como buena estudiante comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizada la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha de entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedaba viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello, sin embargo, en el momento en que la conoció, sí se impactó y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada y que buscaba a mi hermana. No sabíamos por qué, ni el motivo por el cual tenía una fijación con ella. Todo esto nos pareció muy extraño y raro, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y no sabían dónde estaba. Unos días después, una noche, mi hermana estaba dormida y de repente quiso ir al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que enfrente de su cama había alguien sentado en su tocador. Cuando ella regresó del baño, el hombre se paró y caminó hacia ella. Él tenía un aspecto raro, ya que no se le veía la cara, porque estaba tapado por una capa como de monje. Mi hermana, al ver esto, corrió a mi cuarto, me avisó y me platicó lo que le había ocurrido. Ella estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Más tarde, yo empecé a tener una sensación como de si alguien me estuviera observando. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver qué o quién era, pero no me podía mover. Lo extraño es que yo estaba despierto,
consciente, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. Y de repente pasó otra cosa más espeluznante aún. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose entre nosotros. Después cambió la sensación, ya que ahora algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Espero que las historias de esta noche fueran de tu agrado. Recuerda que al suscribirte ayudas a que este canal crezca. No olvides dejar tu like y contarme qué te parecieron. Esto fue Canal Pandora y te deseo que pases dulces sueños.